Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados pastores. Qué bendición poder estar una semana más con ustedes y, bueno, estar este tiempo en oración, escuchando lo que Dios está haciendo y cómo buscamos juntos su presencia. Y queremos continuar esta semana con el tema de transformación espiritual y poder crecer juntos en este conocimiento de cómo usted y yo necesitamos la constante de ser formados y ser transformados por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Señor. Y quiero compartir pantalla con ustedes y iniciar en estos minutos una reflexión acerca de la importancia de que seamos formados espiritualmente en nuestros corazones, en nuestra vida, que haya una intención en nuestro ser, en nuestro pensamiento, de agradar al Señor. La semana pasada hablábamos de la necesidad de ser renovados espiritualmente, de cómo necesitamos usted y yo enfocarnos en que a diario, mientras estamos acá en esta tierra y Cristo no haya venido por nosotros, nos haya llevado su presencia, necesitamos pasar por un proceso de transformación espiritual. Y hoy queremos hablar algo muy importante, que es el verdor espiritual. Tiene que ver con mantenernos frescos, con mantenernos activos en el espíritu, ¿verdad? Cómo podemos dar fruto y florecer en medio de nuestro caminar con Cristo y en medio de que usted y yo somos transformados a través del Espíritu Santo y a través de cómo usted y yo disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones para servirle al Señor Jesucristo, y no solo en el servicio, sino también en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar diario. Y el verdor espiritual es algo muy importante, porque ahora que se oraba, pues estamos creyendo y entendiendo que haya esa emoción, ese deseo por amar a Dios, por servirle, por hacer su obra, por estar atentos a agradarle al Señor en todo lo que hacemos, y que el ministerio, la obra, la oración, la adoración, nuestras disciplinas espirituales sean con agrados, no sean una carga, sean una alegría. Y necesitamos recuperar, y lo digo a nivel general, ese verdor espiritual, florecer nuevamente en el ministerio. El verdor espiritual tiene relación con la vida saludable del ministro o del líder cristiano. La semana pasada veíamos cómo muchas cosas hacen que el líder se desanime y termine mal, y hablábamos de algunas características con respecto a ello. Pero qué lindo saber en esta mañana que el verdor espiritual se relaciona con una vida espiritual saludable. Estar saludable, no perfecto, no estamos hablando de perfección, no hablamos de que todo salga bien porque sí. Vamos a enfrentar desafíos, situaciones emocionales, desafíos familiares en el ministerio, la salud, etcétera, etcétera. Pero lo que hablamos de verdor espiritual es cuando tenemos un ministerio, un liderazgo saludable, sano, íntegro, que florece, que da fruto. Eso tiene que ver con el verdor espiritual, y a veces hemos perdido el verdor espiritual, caemos quizás en una religiosidad, una monotonía, quizás caemos en un desánimo, en una tristeza, ahora lo veremos, pero necesitamos muchas veces, en medio de las circunstancias, usted y yo empezar a reverdecer y empezar a crear en nuestra vida un ministerio y un liderazgo saludable que nos mantenga activos, dinámicos. Ahora en este mundo, en esta era en la que usted y yo vivimos, en la que todo tiene que ver con la salud, con suplementos nutritivos, que tiene que ver con comida integral y todo lo que se habla de mantener una salud estable en el ser humano. Bueno, en la vida espiritual es igual. En la vida espiritual necesitamos, ¿verdad?, encontrar esas herramientas, y esas situaciones que van a traer salud a nuestra vida y a nuestro liderazgo. Y cuando hablamos de una vida saludable, posiblemente tenemos que hablar de su contraparte, ¿verdad? Tenemos que hablar entonces de una vida espiritual enferma o decadente. Qué difícil, mire. El fin de semana estuve visitando a un familiar que lamentablemente tiene una enfermedad terminal, y fue muy difícil verlo en ese estado. Teníamos tiempo de no verlo. Y,
el tiempo que estuvimos con él, mi esposa y yo, pudimos atenderlo y comprarle algunas cositas y darle de comer, y su estado de ánimo creció bastante, pudo hablar un poquito más, pues tenía situaciones también que no podía pronunciar palabra, y se atrevió a comer un poquito más de las cositas que llevábamos, y nos dimos cuenta al final que mucho de su problema es que no tiene quien lo atienda bien y quien le debe de alimentar. Y claro, por supuesto, ¿verdad? Cuando usted y yo nos alimentamos bien, cuando usted y yo comemos bien, cuando somos diligentes en eso, nuestra salud, nuestro cuerpo va a responder a eso. Igual en la vida espiritual. A veces hay enfermedad y a veces hay cosas que no nos dejan caminar y no estamos de todo saludable porque no hemos comido lo suficiente, no le damos fuerza a nuestro cuerpo y entramos en un estado de enfermedad, de decadencia, de debilidad. Bueno, de esto se trata el verdor espiritual. Tiene relación con que usted y yo tengamos una vida saludable, un liderazgo saludable. Es ser intencionales en que usted y yo nos mantengamos frescos, que nos mantengamos vigorosos. Obviamente en la parte personal, ¿verdad? Pero también en la vida del servicio cristiano, mantenernos frescos, alegres, gozosos, contentos, ¿verdad? Y es este verdor espiritual, cuando usted y yo nos mantenemos intencionalmente, oiga esta palabra, intencionalmente frescos, ¿verdad? Que buscamos esa salud espiritual, esa salud personal. Cuando usted y yo intencionalmente, a través del Espíritu Santo, a través de las disciplinas espirituales, que hablaremos pronto de eso, los vamos a mantener frescos, saludables, como cuando usted compra, ¿verdad? Vegetales o verduras en el supermercado, usted busca lo que se vea más fresco, más saludable. Bueno, así lo mismo tiene que ser el líder cristiano. Y ese verdor espiritual nos lleva a estar enfocados en la visión siempre, ¿verdad? Y ese compromiso nos lleva a estar creciendo día a día. Se da cuenta que es una relación cuando hablábamos desde la formación espiritual. Me mantengo en formación espiritual, eso me mantiene fresco, me mantiene vivo, me mantiene vigoroso, me mantiene enfocado en la visión que Dios nos ha dado y me comprometo con crecer en la fe, me comprometo a crecer en mi fe, mantenerme enfocado en lo que Dios me ha llamado, tanto personalmente, quién soy yo en Él y qué es lo que Él espera de mí, pero también en lo que tiene que ver al ministerio, al llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, esa intencionalidad, mis hermanos, nos mantiene frescos, esa intencionalidad de buscar de Dios, esa intencionalidad de buscar de su presencia, esa intencionalidad de ser lleno de su Espíritu Santo, de ser avivado como hemos estado orando en estos tiempos acá, de ser lleno del Espíritu Santo, de leer su palabra, de estar activo en su presencia, estar activo en mi relación con Él, me mantiene una persona fresca, vigorosa, atenta, pero esas dos palabras que usted ve en pantalla son importantes, ser intencionales en buscar del Señor, pero también estar enfocados y comprometidos en nuestro crecimiento con nuestra fe. Y si usted lo cree, póngame amén. Si usted lo cree, dígalo, porque tenemos que tener un compromiso de crecer espiritualmente, un compromiso con la fe, un compromiso de mantenernos. Y a veces nosotros no tenemos ese compromiso y perdemos esa salud espiritual que nosotros necesitamos para mantenernos vigorosos en medio del ministerio. No puede ser una carga servirle al Señor, no puede ser. A veces decimos que es una carga y yo entiendo lo que queremos decir con respecto al sacrificio, al esfuerzo, pero no una carga que nos canse, no una carga que nos enferme, no una carga que nos atormente, sino que tiene que ser algo que nos mantenga alegres en la obra, contentos de que le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. El verdor espiritual es una constante renovación, y ya lo dijimos, basado en el compromiso, constantemente una renovación. Buscamos cómo crecer, cómo renovarnos, cómo ser diferentes cada día para el Señor, cómo podemos impactar el mundo y nos dejamos ser formados por Dios. Y no solo en el ministerio, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros integralmente influenciamos cuando le servimos a los demás. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que esa frescura, esa llenura, esa pasión que tenemos por buscar al Espíritu Santo después se va a traducir en el ministerio. Mire, el verdor espiritual y la renovación espiritual
tiene como punto de partida el que usted y yo necesitamos un compromiso con Dios y una relación personal con Él. No buscamos el verdor espiritual, no buscamos ser renovados solo porque le servimos a Dios. Nuestra búsqueda de Dios, nuestro compromiso espiritual con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo también se va a reflejar en el ministerio. Pero primeramente tenemos un compromiso con Dios, un compromiso espiritual porque le amamos. Por eso usted lo lee ahí en pantalla. Esa frescura enciende la pasión por el ministerio. Quizás usted y yo en ocasiones, y lo tenemos que confesar, perdemos esa pasión del ministerio. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido nuestra búsqueda de Dios. Hemos perdido la intención de buscar a Dios por quién es Él. Hemos perdido quizás la intención de ser renovados constantemente porque mientras militamos en esta carne, seguimos enfrentando situaciones difíciles. Cuando estábamos dando el curso de homilética en el día de ayer, hablábamos acerca de cómo el predicador necesita enfocarse y estar lleno del Espíritu Santo. Y hablábamos también de cómo el pasaje de Éxodo capítulo 34, de cómo Moisés subía al monte y tenía un contacto, una relación con Dios mismo, y después esa relación hacía que cuando él bajaba del monte, su rostro resplandecía y la gente, ¿verdad? Veía que su rostro resplandecía y reconocían que había estado con el Señor. Moisés no se había dado cuenta que su rostro estaba resplandeciendo hasta que el pueblo le dijo, ¿verdad? Y ya conocemos el resto, que se puso el velo, etcétera. Y entonces esa evidencia visual del rostro resplandeciente de Moisés le aseguraba al pueblo que el mensaje que él tenía venía de Dios. Qué bonito es cuando usted y yo pasamos tiempo con Dios, nos renovamos espiritualmente, constantemente, una renovación espiritual que buscamos con intención acercarnos a Dios, y después ese contacto, ese encuentro espiritual con Dios real, con su presencia, se va a transmitir en el ministerio, se transmite en la familia, se transmite en la comunidad. No subimos al monte para que nuestro rostro resplandezca, subimos al monte para tener un encuentro con Dios, y a consecuencia de ese encuentro vamos a tener, ¿verdad? Esa frescura, ese verdor espiritual, ese rostro resplandeciente. Pero no nos metemos al monte para querer ser las estrellas del rostro resplandeciente, sino que queremos pasar tiempo con Dios y necesitamos, usted y yo, entonces, constantemente, a diario, ser renovados espiritualmente, y por eso hablamos de la transformación espiritual. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Por eso tenemos quizás mucho líder y mucho pastor y mucha persona seca y angustiada y deprimida, porque ha estado separado del Señor. No puede dar fruto, no puede reverdecer, no puede producir para lo cual el Señor le ha llamado, porque se ha despegado del Señor. Necesitamos estas búsquedas, tienen que ser más de una intención personal que ministerial, pero a consecuencia, repito, de esa búsqueda especial, de esa búsqueda intencionada de Dios, entonces tenemos una repercusión positiva en las cosas que Dios nos ha puesto a hacer, volver a sonreír, volver a soñar en el ministerio. De eso hablamos con el verdor espiritual. Contrario a esto, tenemos el desánimo. Contrario al verdor espiritual, al desánimo, hace que el líder pierda esa frescura espiritual, pierda la pasión por servirle a Dios, pierde la pasión por evangelizar. Mire qué peligroso es esto. Pierde la pasión y pierde la predicación de la sana doctrina, entrando en un estancamiento, en un desierto espiritual en el ministerio y en su vida. Y ahí va, y ahí le sirven a Dios, pero pierden esa pasión, ese deseo, ese ánimo, eso que los llevaba a soñar, que nos llevaba a creer, que planificamos y pensamos que hay un poco más allá de lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo es una arma muy poderosa que usa el enemigo para estancar, para detener, para paralizar.
Y tenemos que reprender ese desánimo, tenemos que deshacernos de ese desánimo. La única forma es otra vez permitir al Dios que nos renueve, que nos limpie, ¿verdad? Entregarle todo nuestro corazón al Señor. Hablemos rápidamente, como mención, 5 rasgos de líderes que terminan bien. La semana pasada veamos esto, pero al contrario, ¿verdad? Lamentablemente terminan mal. Pero ahora pensando en el verdor espiritual, en crecer, en fructificar, en buscar intencionalmente a Dios, podemos tener 5 rasgos de los líderes que terminan bien. Déjenme mencionárselos rápidamente. Número 1, mantienen una relación vibrante con Dios. No una relación obligatoria, no una relación que hay que hacerlo, no una relación porque me toca predicar y entonces oro, no una relación porque tengo que resolver algo, sino que mantienen una relación vibrante con Dios, viva, una relación que realmente se nota que es personal, que es un deseo. Los grandes predicadores, hombres de Dios en la historia, la gente que pasaba con Dios, pasaba en oración, pasaba en meditación de la lectura de la palabra, tenían sus tiempos devocionales, no negociaban su tiempo con Dios, no lo posponían, no se permitían que otras cosas ocuparan ese lugar. Había una relación vibrante con Dios, necesitaban, como usábamos el ejemplo de Moisés ahora, subir todos los días al monte. Mire, otro rasgo importantísimo es que manifiestan ser imitadores de Cristo. Nuestro deber ahora, una vez que usted y yo hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo y por la muerte de Jesús en la cruz, ¿sabe qué necesitamos? Nosotros desarrollar el carácter de Cristo y todos los días aquella persona que manifiesta esa intención, ese verdor espiritual, lo que busca es parecerse todos los días a Cristo, imitar a Cristo y la gente lo ve. Déjeme decirle otra característica. Viven la verdad y encuentran que las promesas de Dios son infalibles. Viven aferrados a la palabra de Dios. Viven aferrados a sus promesas. No dan campo a las dudas. ¿Alguien ha dudado aquí alguna vez? ¿Alguien ha pensado? Pues sí, creo que todos en alguna medida hemos dudado. Pero los que viven bajo el verdor espiritual, bajo una renovación constante, encuentran que las promesas de Dios se van a cumplir a su tiempo y se aferran, se agarran de las promesas, las abrazan y creen firmemente en fe de que Dios cumplirá su promesa en su vida personal, en el ministerio, en la obra, en la familia, en las finanzas, en la salud. Se aferran y aunque estén pasando momentos de dificultad y de prueba, usted ve que la gente que es renovada, que tiene ese verdor espiritual, siempre sonríe, siempre tiene una palabra de esperanza. Bueno, no soy muy bueno en esta parte, tengo que confesarlo. A veces la duda y el desánimo me visitan en medio de la prueba. Yo sé que usted también, pero hay gente que en esa búsqueda constante de Dios, a pesar de las circunstancias, siempre tienen una palabra de esperanza, siempre tienen un pensamiento distinto y es porque viven la verdad, creen, tienen claridad de quién es Dios en sus vidas. Otra característica de los líderes con verdor espiritual es que trabajan con una convicción creciente que Dios está haciendo algo especial mediante ellos. Mire, si usted está poniéndonos atención en este momento y usted cree que Dios está haciendo algo especial a través de usted, póngame ahí, amén. Dios está haciendo algo especial en mí. Mire, tener la convicción, trabajan con la convicción, ¿verdad? De que Dios está haciendo algo, aunque somos indignos, aunque no lo merecemos, aunque igual en este curso homilética hablábamos acerca de que no somos dignos de ser llamados para el servicio y para predicar su palabra por gracia. Dios nos ha escogido, Dios nos ha seleccionado para predicar, para enseñar, para discipular, para exponer su palabra. Tenga la convicción, trabaje todos los días que a pesar de Dios está haciendo algo especial a través suyo, a través de todos los que estamos aquí. Mire, no estamos orando, reuniéndonos por hacerlo. Dios nos está formando. Cada tiempo de oración, cada tiempo que estamos sacando para orar todos los días en cualquier pilar, en cualquier de las diferentes plataformas que hay a nivel nacional también. Mire, Dios nos está formando, nos está usando para que usted y yo podamos hacer algo a través, ¿verdad? De esta renovación. Y Dios nos usa y lo usa a usted. Trabaje en esa convicción creciente. Deje de creerle las mentiras al enemigo.
Dios quiere usarle, Dios le está usando, Dios le está formando, Dios está trabajando en las áreas de su corazón para que se cumpla el propósito en su vida. Y finalmente, los líderes con verdor espiritual dejan atrás una herencia. Las personas que realmente trabajan en su renovación espiritual, en su transformación y tienen verdor espiritual, dejan vidas cambiadas, dejan modelos de ministerio, dejan legados en las personas, legados en la iglesia, legados donde sea que están, dejan una huella, dejan una marca, dejan una herencia. Los líderes con verdor espiritual, donde sea que están, donde sea que pasen, donde sea que Dios les lleva, dejan un legado, dejan una herencia. Las personas son impactadas a través suyo y mío, hermano. Las personas son cambiadas, las personas empiezan a crecer. Todos los días usted tiene que mentalizarse y decirle, Señor, déjame agregarle valor a las personas que se relacionan conmigo. Cuando usted salude a alguien, hable con alguien, abraza a alguien, ora por alguien, predica, disipula, enseña, aconseja, visita, lo que sea que usted haga, mentalícese que a través de la renovación espiritual, de su relación con Dios, usted está dejando un impacto en la vida de las personas. No pase sin dejar una huella en la vida de alguien. No pase en el ministerio sin dejar un legado. Van a haber momentos difíciles, vamos a cometer errores, por supuesto, eso también está ahí, pero lo creemos. Cierro con este pensamiento. El verdadero espiritual encuentra su fuente en la correcta formación espiritual, de manera enfocada e intencionada de la mano con la intervención del Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo y gracias porque nos has puesto en el ministerio. Ayúdanos a enfocarnos nuevamente si hemos estado desanimados o tristes. Que tú nos ayudes, Señor, a continuar, a seguir adelante y a creer, Señor, que tú tienes cosas grandes y especiales para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este día.